exaltada, que tu palabra, Dios mío, sea una semilla plantada en nuestros corazones para crecer, para conocerte, para alimentarnos de ti, Señor, para tener más ganas, Dios mío, de conocer tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero que leamos en Hebreos, capítulo 11, la primera parte del versículo 6. Vamos a leer todo el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pensaba acerca de esto, que es una palabra, que es un concepto quizás muy básico, la fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros los seres humanos siempre buscamos la manera tenemos el concepto de decir que Dios está conmigo. Siempre vamos a escuchar a una persona que no conoce al Señor, una persona mundana, o cualquier persona que tiene algún tipo de creencia, siempre dicen, Dios está conmigo. No, Dios está cerca de mí. Yo estoy con el Señor. No, el Señor está conmigo. ¿Y por qué lo dicen? Porque nosotros los seres humanos, todas las personas, tenemos esa idea de que Dios, nosotros lo podemos agradar por lo que hacemos, porque somos buenos. Y nosotros nos atribuimos la bondad. Nosotros decimos, somos buenos. No, Dios está conmigo porque yo soy bueno. No, porque yo nunca pienso mal de nadie. Porque yo nunca hago lo malo. Porque yo doy propina, yo ayudo a la Fundación Las Rosas. Porque siempre doy el vuelto en el supermercado para alguna institución. Y hay muchas maneras. No, yo tengo una manda. Algunos dicen, tengo una manda y yo siempre cumplo la manda. Entonces, como cumplo la manda, Dios está conmigo. O diferentes cosas, de repente decimos, no, el Señor está cerca de mí porque yo soy una persona trabajadora, responsable, no ando haciendo daño a nadie, no tengo enemigos, la gente me quiere, entonces, y por eso Dios está conmigo, ¿no? O Dios está conmigo porque me da bien en los negocios. Y uno piensa, y yo pensaba, decía, increíble que nosotros tenemos un concepto tan errado de lo que es estar cerca de Dios, o de lo que es que Dios se agrade de nosotros. Es un concepto totalmente errado. La gente cree lo que quiere creer, cree fábulas, cree cosas que no son bíblicas, que no es lo que Dios ha declarado en su palabra, pero cree porque apela más a su bondad. Yo anotaba unas cositas por acá. Dice, a veces construimos nuestra propia escala de valores ante Dios y defendemos nuestros propios actos como buenos actos. Defendemos nuestros propios actos como buenos. ¿Ah? Construimos nuestra propia escala de valores. Construimos nuestro propio pensamiento en el sentido de que Dios está con nosotros. Porque Dios está conmigo, no sé qué pasa. Y construimos nuestra propia escala de valores, construimos nuestra propia justicia, nuestra propia verdad. Y somos jueces de nuestra verdad. No, a ver, yo me levanto temprano, no digo cosas malas, no le hago mal a nadie, soy amable, soy cordial con toda la gente, soy responsable, hago lo que tengo que hacer,
Entonces construimos nuestra verdad y decimos, entonces Dios está conmigo, estoy bien y está todo correcto. O sea, ¿por qué Dios se va a enojar conmigo? ¿Por qué Dios no me va a querer si yo soy bueno con la gente? Como que, y en ninguna parte está establecido eso. Dios no establece que Él va a estar bien y se va a acercar a nosotros cuando nosotros seamos buenos, hagamos buenas obras. Porque no es por obras, no es porque hagamos buenas obras. Debemos hacer buenas obras, pero no para agradar a Dios. Las buenas obras son resultado de una comunión con Dios. Es como el reflejo de una comunión con Dios. Y bueno, porque hay gente que hace buenas obras, hace muchas buenas obras. Y crea fundaciones de ayuda a personas discapacitadas. Y cree que por hacer esas acciones está bien con el Señor. Pero la Biblia no dice eso. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que le agrademos. Recordemos la historia, si nosotros vemos el versículo 4 anterior, vamos a ver, porque cuando uno lee la Biblia, tiene que ver lo que dice antes y lo que dice después. Es un contexto. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Dice que Abel y Caín y Abel, los dos levantaron un altar, con piedras levantaron un altar, uno al lado del otro, y fue Caín y tomó de todos los árboles lo mejor, porque muchas veces pensamos, Abel llegó y tomó un par de manzanas, no, él las dejó. No, él dice que cada uno tomó de lo mejor que tenía. Y las dos ofrendas eran iguales. En esencia, eran iguales. Él tomó lo mejor de su campo, de lo que él trabajaba, lo que producía, de lo que era su esfuerzo, tomó de lo mejor y lo entregó. Y lo puso en el altar. Imagínense unas manzanitas rojitas, bonitas, jugosas, las mejores las puso ahí. Un grano de trigo, amarillito, lo mejor. Lo puso, lo entregó al Señor. Y por otro lado, Abel tomó lo mejor de su ganado, ovejas, bueyes, no sé, tomó lo mejor y lo entregó en el altar, lo degolló y lo dejó en el altar. Y el Señor consumió con fuego uno de los dos, porque de alguna manera tenían que haber sabido cuál era agradable a Dios, y por lo que vemos también con los profetas, que Dios mandaba fuego del cielo. Y yo me imagino, no está en la Biblia, pero yo me imagino, que de repente cayó fuego del cielo y Dios demostró que esa ofrenda que ofreció Abel era grata, era agradable a Dios. Entonces uno pregunta, pero ¿qué razón tenía? ¿Por qué si los dos dieron lo mismo? Y aquí lo que dice que no dieron lo mismo, que no fue de la misma manera. Los dos no lo hicieron con el mismo corazón, no lo hicieron igual. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí hay un elemento que hace la diferencia. Abel lo hizo con fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, creyendo en Dios. Y lo hizo con fe, de todo corazón, como él creo que es la fe. Y Caín hizo el ritual, hizo la forma, escogió lo mejor, escogió lo mejor de lo mejor, pero no lo hizo con fe. Lo hizo por compromiso, lo hizo por entusiasmo, por emoción quizá, pero no lo hizo con fe. La fe, dice en el versículo 1, es por la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que espero. La convicción de lo que no veo. Yo le preguntaba hoy día cuando veníamos para acá, le pregunté a Claudito,
Claudio, ¿tú sabes lo que es la fe? Y el Claudio me respondió sin dudar, dijo, es creer en Dios aunque no lo veo. Es creer en Dios, aunque no lo he escuchado, ni lo he visto nunca, creer en Él y hacerle caso en lo que Él dice. Eso fue lo que me dijo. Yo quedé sorprendido y dije, qué fácil, qué fácil, pero es así, es tan simple. Y es la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo una certeza de que espero algo, una convicción de lo que no veo. No lo veo, pero estoy convencido. Y Abel ofreció una ofrenda con ese corazón. Yo no veo, no te veo, Señor, pero yo quiero darte lo mejor porque te creo a ti. Porque creo en ti y te lo doy a ti y mi fe está puesta en ti, en tu persona. Y lo dio de lo mejor que tenía. Y el otro, Caín, no dio lo mejor. No lo dio con fe. Lo dio por compromiso quizás. A lo mejor por responsabilidad, porque era un hombre responsable, muy correcto. Lo dio a lo mejor. Pero no tenía fe, no lo hizo con fe. Lo hizo por un montón de atributos humanos. Responsabilidad, corrección, pero no por fe. Y la fe hace la diferencia entre lo que nosotros realmente somos delante de Dios. Es la fe lo que hace la diferencia. Y la pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? Por fe. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Abraham fue un hombre, el padre de la fe. El padre de la fe se le dice. Y él creyó a Dios. Y dice que él creyó y su creer en Dios le fue tomado por justicia. Dios lo declaró un hombre justo porque le creyó. Y no solamente creyó que Dios existía, sino que le creyó a Dios. Creyó lo que él dijo. Escuchó la voz de Dios. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin dudarlo, lo hizo, obedeció. Obedeció a Dios, obedeció y puso toda su fe en ese Dios que le estaba hablando, que no lo veía, que no sabía de él, que no lo había escuchado en la Escritura, no lo había visto en la Escritura, no tenía Biblia, no tenían libros para verlo, para conocerlo, para leerlo, para buscarlo dentro de la Escritura. No había. Él tenía que confiar en que Dios le había hablado y él obedeció. Son hombres de fe, situaciones de fe, y que nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nosotros vamos delante del Señor apelando a nuestras emociones y tratando de que Dios se conmueva por nuestro sufrimiento. Señor, mira cómo estoy, mira qué desgraciado soy. Mira mi desgracia, mi dolor. Y tratamos de, Señor, mírame. Mira cómo. Y Dios no se conmueve por eso. Dios no se conmueve porque me voy a morir por un cáncer. Dios no se conmueve por eso. No podemos tratar de conmover a Dios por eso. Dios se conmueve cuando vamos con fe delante de Él, creyendo lo que Él ha dicho, creyendo lo que Él ha declarado en su palabra. Ahí Dios se conmueve. Antes de eso no se conmueve. Y miren, los antiguos puritanos, hace como 400, quizás 500 años atrás, ellos escribían mucho y escribieron algo que me llamó mucho la atención, escudriñando, leyendo. Ellos escribieron que la fe se componía de 3 elementos. Habían 3 elementos que componen la fe. Y lo leí y me pareció muy interesante porque es verdad. Los puritanos son antiguos cristianos que eran muy apegados a las Escrituras. Muy apegados. No tenían otra cosa más que la Escritura y la analizaban y la desarrollaban y vivían conforme a eso. De ahí nacieron los bautistas, muchas iglesias tradicionales antiguas. Y ellos decían, hay un escrito de ellos, que la fe se componía de 3 elementos. Primero decía, el conocimiento
el que al que nos da el asentimiento y llegamos luego al hacimiento. Conocimiento, asentimiento y hacimiento. Primero, el conocimiento. ¿Qué es lo que es el conocimiento? Quiero dar un pequeño barniz de... Porque yo lo leí, yo cuando leí dije, esto es como... Lo vi, claro, es así. Es como una descripción. Un hombre no puede creer lo que no conoce. Si yo no conociera los planetas, no podría creer que existen, porque no los conozco. Nadie nadie es responsable de creer lo que no conoce. Por eso Pablo dice en Romanos 9 o 10, Romanos dice, ¿y cómo oirán? O sea, ¿cómo creerán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si no conocen? O sea, ¿recuerdan esa? Y dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Si nadie les habla. La palabra del Señor nos habla de eso. Y si nosotros no conocemos, no podemos creer. Hay gente, por ejemplo, que va a la iglesia y le dicen, ¿y usted qué cree? Bueno, yo creo lo que la iglesia dice. Yo creo todo lo que la iglesia dice. Ya. ¿Y qué dice la iglesia? Bueno, la iglesia cree lo que yo digo, lo que yo creo. Ya, está bien. ¿Y qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted y la iglesia? ¿Qué es lo que creen usted y la iglesia? Bueno, yo y la iglesia creemos lo mismo. Hay gente que no sabe lo que cree, que lo cree nomás. No, yo creo, y tiene una fe basada en nada, sino que como una fe así como en el aire, como una fe de conceptos, de ideas, pero no tiene nada claro. Y eso no es fe, eso es convencimiento, no está convencido de algo, pero no sabe de qué. Y va porque es bueno, porque es bonito, porque se divierte, porque se siente bien, pero no hay, en el fondo no hay fe. ¿No? Hay emoción, hay ganas, hay cosas, pero no hay fe. Entonces primero la fe tiene que ser puesta en un conocimiento, en conocer de Dios, en un Dios que hizo algo, en un Dios que tiene ciertas características, en un Dios que hace algo por la persona, en un Dios que ama, en un Dios que escucha, en un Dios que ve, en un Dios que habla, en un Dios que ha actuado a través de la palabra y lo podemos ver. Puedo creer en ese Dios. Y la fe tiene que estar basada en algo concreto. Conocimiento. Segundo, el asentimiento. Este debe ir con la fe, es decir, conocer algo y creerlo. Porque yo puedo tener conocimiento y el conocimiento me hace saberlo, pero para que se complete eso con la fe, tiene que haber asentamiento, o sea, debo conocerlo y creerlo. ¿Ah? Por ejemplo, hay personas, yo una vez me tocó, alguien conoce algo, lo conoce, sabe que existe, pero no tiene ninguna relación con él, es una idea en la cabeza. ¿Ah? Es una idea quizá yo siempre pienso en los planetas, de repente en los planetas, que hay tantas cosas, pero yo sé que existen, pero no los conozco, no creo más allá. Bueno, el asentamiento es creer, asentimiento, es creer, aceptarlo. No solamente saberlo, sino que aceptarlo. Y atesorarlo en mi alma, atesorarlo dentro. Y con respecto a la palabra del Señor, debo conocerla, debo conocer lo que Dios dice, pero debo atesorarlo en mi alma, adentro. Señor, yo no entiendo lo que esto dice, pero lo creo. Lo creo aún no entendiéndolo, lo creo. En el alma. Lo hago caer dentro de mí, lo creo, no lo entiendo. No me resulta algo
lógico, pero lo creo. Mire, estaba leyendo acá. En Primera de Corintios 5, un versículo bien cortito. No, Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe y no por vista. Porque si anduviéramos por vista, por lo que vemos, estamos fritos. Porque no hay nada en este mundo, ni en nosotros mismos, ni en nuestro carácter, ni en las personas, que no hay nada que nos pueda afirmar nuestra fe. Andamos por fe y no por vista. Porque lo que vemos se corrompe. Pero en Dios no hay corrupción. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Dice, y el tercer punto es el hacimiento. Yo puedo conocer, y el hacimiento es, yo puedo conocer algo, creerlo, pero también tengo que hacerme de ello. Y hacerme es creerlo ciegamente, atesorarlo ciegamente, es vivirlo. Vivirlo, si no lo vivo, no sirve. Si no me hago de él, es de hacerme, de tenerlo, de apoderarme de eso. Me apodero, lo hago mío, lo vivo, lo hago. Y esos tres elementos están. Si no están, mi fe es muerta, es vacía. Mi fe no me sirve. Mi fe es intelectual. Hay gente que cree de la cabeza. Y cree con la cabeza, pero no cree lo que ve, ni menos lo atesora, ni lo hace suyo, sino que lo cree, intelectuales. Y esa fe no te salva. Esa fe no te hace una nueva persona. Con esa fe tú no naces de nuevo. Y a veces confundimos fe con conocimiento. Nos quedamos solo en el conocer, en el saber. Ah, no, si eso lo sé. Ah, no, si eso, sí, yo lo entiendo. Pero no lo creo en mi alma, no lo creo en mi corazón. Ni me hago, ni me apodero de él. Sino que lo entiendo nomás, y me conformo con eso. ¿Ah? Lo sé. Sé que el Señor murió por mí. Sí lo sé. Pero hay una diferencia. Creer con todo. La fe es creer con todo que Cristo es el Salvador. Yo creo con todo mi ser, que Cristo es el Salvador. ¿Usted lo cree? Pero no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia entre creer que Cristo es el Salvador y la fe que me salva es creer, es decir, que Cristo es mi Salvador y confiar en Dios como mi Señor y mi Salvador personal. Hay una diferencia. Cristo es el Salvador del mundo. Y es un concepto, una idea, pero Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Cristo me salvó. Y yo soy salvo por Él. Y lo creo con mi corazón. Y el Señor está conmigo. Porque lo conozco. Porque lo vivo. Porque me he encontrado con Él. Porque no es una idea puesta en mi cabeza. Porque lo he podido vivir. Me he podido aferrar a Él. He podido tener un encuentro con Él. Porque sé en quién he creído. Y mire lo que sigue diciendo en Hebreo. Sigue diciendo, y pongamos atención, dice en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
en que su casa se salvase. Dice, no solamente cuando escuchó, él preparó algo. Y esa fe lo salvó. Esa fe fue la que agradó a Dios, porque él escuchó y creyó y lo hizo. No se quedó ahí, lo hizo. El Señor le habló y él lo hizo. No, ay, que hacer un arca, qué bonito, lo dibujó con el dedo. Ay, que sería bonito. No, sería... Porque a veces tenemos esa fe que somos idealistas, que idealizamos, que creemos, no, qué bonito, qué lindo, que no, sí me gusta, que sí, pero nos quedamos ahí en la ilusión. Cuando a veces yo converso con alguien y le hablo acerca de... Hablamos porque hay una crisis de cualquier orden, familiar, económico, lo que sea. A mí, yo de repente soy insistente porque yo sé que si uno no pone en práctica la fe, no va a ocurrir nada. No ocurre nada. Y por más que nos engañemos, si no ponemos nuestra fe en práctica, no ocurre nada. El problema, la mayoría, bueno, todos los problemas, no la mayoría, todos los problemas, todos los problemas son porque no ponemos en práctica nuestra fe. Porque el Dios que dijo, el Señor que dijo, lo que dijo, el que tiene respuesta para mi vida. El Señor tiene respuestas para mí. En su palabra puedo encontrar las respuestas para mí. Pero si yo no voy a lo profundo del Señor con fe, porque miren lo que dice acá, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No sacamos nada con creer y con saberlo, con escuchar un versículo, mirarlo y decir, sí, no, sí lo sé, si yo lo había escuchado antes. Eso no sirve. Porque dice que el que cree, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si yo me acerco, tengo que creer que le hay. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo me acerco a Él, tengo que creer que le hay, dice la Escritura. Y Él es galardonador, galardones, Él premia, más encima premia a los que le buscan. No es que Dios, búscame, listo, no, un 7. No es solamente, sino que, y nosotros tenemos que buscarlo, creyendo. Tenemos que dar pasos de fe. Todos estos hombres que salen aquí en la Escritura, por la fe Noé construyó un arca para salvarse, y por esa fe condenó al mundo. El mundo fue condenado porque él creyó, y se subieron a la barca y los demás murieron. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra lejana, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero. Por fe habitó, porque creyó al Señor. Por eso se fue, por eso habitó en un lugar que él no conocía, por eso habitó en un lugar que era alejado de su hogar, de su casa. Él creyó a Dios y se fue y no le importó. Y el Señor no nos pide menos a nosotros, pero ese fue Abraham. No. Abraham estaba sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Tenía los mismos problemas. A lo mejor dicen, no, pero yo hoy día tengo más problemas, porque tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar esto. A lo mejor no, pero él tenía otros problemas. Tenía otros problemas, problemas como nosotros. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Por fe ella no concibió porque se forzó así a concebir. Ya, ahora voy a concebir, voy a hacer fuerza. No, ella creyó al Señor, creyó a Dios. Señor, tú lo dijiste, tú me lo prometiste. Y yo lo creo y lo atesoro dentro de mi corazón. Y tuvo un hijo a los 90 años. Un hijo. Y así nosotros empezamos a ver la Escritura. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Habla de todo. Y murieron sin recibir lo prometido. Hay muchos hombres en la Biblia, hermano, que murieron sin recibir lo prometido. Lo que Dios les prometió, no lo recibieron y murieron.
Y sus generaciones después lo recibieron. Pero siguieron y creyeron y confiaron hasta el último día de su vida. Y el Señor no nos pide menos. Y nuestra fe tiene que ser una fe viva, una fe activa, una fe real. Una fe basada en lo que el Señor dice. No una fe basada en lo que yo pienso, en a lo mejor quizás. Había un personaje que se llamaba Capulina que decía, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quizás, tal vez. No sé si se acuerdan algunos. Creo que sea el único que la vio. Y a veces somos así, no sé, puede ser, a lo mejor, quizás, tal vez, a lo mejor. Esa fe nos sirve. Ese concepto, esa idea tenemos que sacarlo de la cabeza. Si nosotros realmente creemos en el Señor, si realmente tenemos una vida con Dios, si realmente creemos que Dios está con nosotros, tenemos que buscarle. Y tenemos que creerle que le hay y buscarle de todo corazón. Y buscarlo con todo el alma. Dice, conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres que creyeron que podían haberse devuelto a su tierra, Abraham o Moisés con todo el pueblo podían haberse devuelto, dice que creyeron y avanzaron y fueron y habitaron en una tierra como extranjeros, en una tierra que Dios le había prometido, y dice que por esa causa Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Y la pregunta que yo me hacía decía, Señor, ¿tú te avergüenzas de ser mi Dios? ¿Tú te avergüenzas de mí? ¿De ser mi Dios? No me lo contestes, Señor, mejor. No me digas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos preguntar, ¿estoy agradándote, Señor? ¿Estoy agradándote a ti? La pregunta es, ¿cómo poder agradar a Dios? ¿Cómo poder agradar al Señor? ¿Quién quiere agradar al Señor de los que estamos acá? Yo también quiero agradar al Señor. ¿Y quién tiene la plena? No me contesten esta pregunta. Pero ¿quién tiene, y se lo hago a su corazón, y usted en intimidad con el Señor, conteste esta pregunta? ¿Quién está agradando al Señor en su vida, en su corazón? ¿Quién lo está haciendo en este momento? ¿Lo estás haciendo? Tú sientes y sabes, no es de sentir, esto no es de sentir. Hay mucha gente que habla del sentir, yo siento del Señor. Y esto, la vida con el Señor no es de sentir, es de creer. Yo creo esto. Yo creo lo que el Señor dice. Yo creo lo que el Señor ha declarado en su palabra, lo creo. No es del sentir. Yo puedo sentir que, no sé, hermano, salgamos todos corriendo que yo siento que el techo se va a caer. Y eso es un sentir, ¿no? Eso no está basado en nada. Nuestros sentires deben estar basados en la palabra del Señor, en lo que el Señor dice. Y por eso es importante, hermano, nuestra fe. Es importante que nosotros tengamos una fe clara, una fe definida en un Dios al cual conozcamos. Porque si no conocemos a Dios, difícilmente vamos a poder creer en Él. Si no le conocemos, si no sabemos lo que Él piensa, porque usted cree que Dios piensa, usted cree que el Señor piensa, ¿usted piensa o no? ¿Y usted cree que el Señor piensa? El Señor piensa. ¿Usted cree que el Señor tiene deseos? ¿Ah? ¿Y usted conoce los deseos de Dios? Porque si Él tiene deseos, yo quiero conocerlo. ¿Usted cree que el Señor tiene sentimiento? Y si usted sabe que tiene sentimiento, ¿usted sabe los sentimientos del Señor? Yo quiero conocerlo.
Y a veces nosotros nos ponemos en el plano de un Dios al cual adoramos, cantamos, pero lejos, está lejos. Vivimos una relación lejana con Él. ¿Y sabe por qué digo vivir una relación lejana? Porque a veces tenemos este tipo de oraciones. Señor, yo te adoro, te alabo, te exalto, tú eres mi Dios y mi Rey. Y a veces es bueno orar así, pero ese no está. Señor, tú eres bueno y tú eres grande y tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres magnífico, Señor, te adoro, te alabo. Tú diste la vida por mí. Y una oración, sí, está bien. No digo que esté mal. Pero tenemos solamente esa oración. Y esa oración íntima con Dios, donde yo tengo que poner mi fe, donde yo me arrodillo y le digo, Señor, no quiero orar. Perdóname, Señor. Sé que estoy mal, sé que soy un carnaza. Perdóname por ser tan penca. Perdona mis palabras, Señor. Señor, yo soy... No soy lo que quisiera ser. Y te pido perdón, te pido por favor que te sientes aquí conmigo porque necesito hablar contigo. Necesito que escuches lo que te voy a decir. Y por favor no te escandalices, aunque yo sé que no te escandalices. Y hablamos como hablándole a alguien. A veces oramos como hablándole a una idea. Pero si nosotros vemos los hombres de Dios, siempre oraron hablándole a alguien. A alguien que siente, a alguien que piensa, a alguien que se duele, a alguien que está ahí, a alguien que es. Y de repente uno dice, es una persona, la persona de Dios. Y derramar el corazón. A veces yo mismo me he visto que uno comete un pecado y dice, Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que nos ofenden. Y nos encerramos en eso. Y está bien. Pero hay que rellenar eso. Señor, perdona mis pecados. Sé que tú perdonas a los que perdonan a los que ofenden. Y por eso te pido perdón, porque yo hice tal cosa, esto hice, y no está bien. Cometí este improperio con esta persona y no es correcto, no está bien. Yo sé que está mal, yo sé que la embarré, Señor, yo sé que merezco todo el palo que me pegué en la cabeza, Señor, yo lo merezco, lo sé que lo merezco. Está mal, yo me arrepiento, perdóname, te pido perdón. Pido perdón, Señor, no quise ofender, yo no quiero que tú te apartes de mí. Yo no quiero que tú te avergüences de mí, yo no quiero eso. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Y está mal lo que hice. Y a veces no tenemos ese tipo de oraciones. No tenemos esa oración de fe. ¿Por qué es una oración de fe? Porque a veces decimos, no, yo proclamo y proclamamos tal cosa. Y esas son oraciones buenas de grupo de oración. Es bueno hacerlo, es bueno, son buenas oraciones. Pero si toda tu vida son ese tipo de oraciones, es porque no has experimentado esa oración de intimidad. Esa oración de intimidad, ese conversar, agradando a Dios. Es poner al Señor para agradarlo. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo te necesito, yo soy... Y esa oración no es en la reunión de oración. Esa oración, esa conversación con el Señor. En tu lugar íntimo, en tu lugar privado, en tu habitación donde nadie te ve. O a veces, si no tenéis tiempo, no tenéis un lugar, si uno no tiene un espacio en la casa, en el baño. En el baño, no sé, en un lugar donde nadie te vea, donde nadie sepa, donde tú no tengas que demostrarle nada. Ya me voy a poner a orar con Dios porque aquí me están mirando. Y voy a... No, sino que nadie te ve. Y tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Solamente a Dios. Solamente al Señor. Solamente a Dios. Señor, yo te necesito, Señor.
te necesito, te necesito. No sé cómo decírtelo, no sé cómo hacerlo para tener más cercanía contigo, pero te necesito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es algo que uno tiene que ponerla, en la que tiene que buscar al Señor, tiene que poner su corazón. En una ocasión el Señor le dijo a un hombre que pedía que sea su hijo: si pudieras creer. Sí, sí creo, Señor. Y el hombre le dijo: Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Y fue una oración sincera de ese hombre: Señor, ayuda a mi fe. Y el Señor muchas veces, nosotros estamos orando y el Señor nos dice lo mismo: si pudieras creer, Claudio, si pudieras creer, si pudieras creer. A veces estamos tan desesperados por algo que nos agobia. Si pudieras creer. Y a veces estamos desesperados y ni siquiera oramos, ni siquiera le decimos al Señor, ni siquiera le pedimos socorro al Señor. A veces ni siquiera, ¿por qué me ha pasado a mí? Ni siquiera le pedimos socorro al Señor. Y el Señor nos dice: si pudieras creer y buscarme el rostro, si pudieras creer y buscarme de corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es un acto de locura, así, con loya. No. La fe es hablar del Señor y ponerlo como una persona a la cual tú derramas tu corazón. Sin fe es imposible agradarlo. Y para poder tener esa cercanía con el Señor, lo que tenemos que hacer es buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Buscar tiempo, buscar momentos con Él, exponer nuestra causa a Él, exponerle a Él nuestra verdad. El Señor dice: no necesitas tener una fe tan grande, porque a veces creemos que nuestra fe tiene que ser una fe pero poderosa, grande. Hermano, nuestra fe no es grande. El Señor dice que tiene que ser como un granito de mostaza. Un granito de mostaza. Porque nuestra fe nunca va a ser más grande que Dios. Porque nuestra fe tiene que ser como un granito de mostaza. Lo que es grande es Dios el grande. Dios es el grande. Dios es inmenso. Dios es poderoso. Lo que nosotros necesitamos es tener fe como un granito de mostaza. Fe es tenerla. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos procurar tener fe y creer en el Señor. Porque al Dios en el cual creemos es grande, es inmenso. En toda nuestra vida no vamos a poder entender ni siquiera el 1% de lo que es Dios. En toda nuestra vida, y aunque lo lleváramos las 24 horas del día estudiando y leyendo y orando, no vamos a alcanzar a entender ni a ver la inmensidad del Dios que tenemos. Nuestra mente, no cabe Dios en nuestra mente. Para conocer a Dios no hay que almacenarlo en la mente, hay que tener fe y derramar el corazón delante de Él. Es la única forma. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no tiene fe, tiene que pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Necesito que aumente mi fe. Y el Señor lo va a hacer. Pero cuando el Señor aumente tu fe, y tú veas y sepas que tu fe ha crecido, tu fe no es para obtener cosas. Tu fe
tiene que ser para enamorarte más de Él, para conversar con Él, para que donde vayas, Él vaya contigo, para que donde esté, Él esté contigo, para que en tus problemas Él esté contigo, para que en tu sufrimiento Él esté contigo, y tú tengas la certeza que Él está contigo, que aunque se caiga el mundo a pedazos, aunque se destruya tu vida a pedazos y te dejen abandonado, tú estás con Él. Y tener la seguridad, yo estoy contigo, tú estás conmigo. Esa fe que aunque mueras sin recibir lo que esperabas, mueras con fe en el Señor. Muramos con fe creyendo en el Señor. Que sea más grande el Dios que tenemos que nuestra realidad en la vida. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos atesorar y anhelar a nuestro Dios. Y usar nuestra fe para conocerlo. Para experimentar lo que hablamos hace unos sábados atrás. A experimentar una aventura de fe con el Señor. Poner al Señor en nuestras preocupaciones. Poner al Señor delante, encima de nuestros deseos. Poner al Señor encima de nuestros problemas. Al Señor por sobre nuestras dificultades. Por encima de nuestros pecados. Poner al Señor por encima de nuestras luchas. Poner al Señor por encima de nuestros conflictos internos. Con nuestros problemas familiares. Poner al Señor por encima de nuestra vida y de nuestra realidad y de nuestro futuro. Ponerlo al Señor por encima de todo. Y decirle, Señor, tú estás primero. En ti debo confiar, en ti solamente. Y vivir esa vida con el Señor. Nuestra fe tiene que crecer. Y te quiero decir lo último para orar e irnos. La gran mayoría de nuestras crisis, en todos los sentidos, parten porque hemos dejado la fe, porque hemos dejado de creer, porque hemos dejado de buscar, porque hemos dejado de anhelar a Dios. Y ahí comienza toda nuestra crisis. Yo cuando converso con alguien y veo sus crisis, sus problemas, y yo mismo me analizo a mí mismo. Cuando estoy en crisis, en problemas, estoy desanimado y no quiero cosas y tengo miles de problemas y me enredo en un problema y me enredo en otro problema y viene ese desazón. ¿Cómo, Señor? Y tantos que hablan de tanta bendición y yo no agarro ni una. ¿Y saben qué? Y me analizo y me examino mi corazón. Y me doy cuenta que no he orado como tenía que orar. Que no he buscado a Dios como tenía que buscar. Que no he escudriñado la palabra como tenía que escudriñar. Y que no he puesto mi corazón en lo que la Biblia dice. Y ahí nuestra fe se va apagando. Nuestra fe se va apagando. Y empezamos a darle más importancia a los problemas. A nuestra realidad es más importante que Dios y que su palabra. Y tenemos que caer a tierra y tenemos que ir en lo profundo para darnos cuenta. Tenemos la gran oportunidad que el Señor nos da de ir a Él, de confiar en Él, de comenzar de nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Uno abre en la noche, o sea, en el día, en un nuevo día uno abre los ojos, se saca ahí y ese día es un día en que Dios te da una oportunidad para estar con Él, para conocerlo. Yo muchas veces, y a veces no lo hago, pero lo hago. Abro los ojos y digo, Señor, que este día sea para ti. Señor, yo quiero darte este día. No sé cómo, pero quiero dártelo. Ofrendarte a ti este día. Quiero que vayas conmigo, que
Se le habla al Señor y me voy a embolar y la Roma dice, ya, buscado y tenemos que irnos. Y me quedo ahí pensando, llorando en mi corazón. Debemos hacerlo. Entregarle al Señor con fe nuestro día. Y cuando andemos durante el día, andar con el Señor. De eso vamos a hablar la próxima semana. Una fe práctica, de vivir día a día con el Señor. La palabra del Señor nos habla de eso. Vivir el día a día con el Señor. No vivir de sábado a sábado con el Señor. O de oración en oración. Yo oro en la mañana y todas las mañanas estoy con el Señor 5 minutos. Y después, ni me acuerdo que el Señor está. O ni lo siento, ni lo veo, no. Hay una manera bíblica de vivir todos los días y en cada momento y en cada instante con el Señor. Hay una manera, hay una forma. Vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie. Yo sé que esto es básico, pero las cosas básicas son las más importantes, porque donde están las bases podemos construir un buen edificio. ¿Sí o no, Esteban?